Nos dice la Biblia, Nahum capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso, hermanos. No solo es celoso, también es vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación, se venga a sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira, es grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Desglosemos este texto, hermano, y veremos tres grandes verdades de todo el libro de Nahum. Nuestro Dios es tardo para la ira, hermanos, amén. Tenemos un Dios que es grande en poder, pero tenemos un Dios justiciero, un Dios que ejerce juicio. Quisiera que pensemos, hermanos, por unos minutos en el carácter de Dios. Hay personas que si uno le pregunta ¿quién es Dios para ti?, la respuesta sería tan diferente. Hay personas que pueden decir, pues el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy severo, un Dios muy duro, las guerras, tanta gente que murió. Y la misma pregunta expuesta a una persona puede decir, no, Dios perdona todo. Dios es tan misericordioso. Y la verdad es que Dios es las dos cosas. Dios es perfecto, hermanos. Estudiemos el carácter de Dios. Es fácil encerrar al hombre en una palabra. Es fácil pensar en un Pedro y decir, es un hombre valeroso. Es fácil acercarse a un Juan y decir, el apóstol amado. Es fácil pensar en una persona y describirlo con una palabra. Dios no puede usar solamente una palabra. Y si usáramos una palabra, es la palabra perfecto, hermanos. ¿Cómo es Dios? Perfecto, hermanos. ¿Te has dado cuenta que si hablamos de Jesús, no podemos solamente resaltar una cosa? Depende de la persona que le preguntes, podrá decir algo distinto. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en Pedro y su valentía creció de tal modo que le hizo sombra a sus otras virtudes. Sobresalió en su valentía. Cuando un hombre por lo general es notable en un área de su vida, por lo general no lo es en otras. Y por eso, cuando piensas en una persona, a veces piensas en una palabra, porque sobresale en una cosa más que en las otras. La absoluta y completa perfección de Jesucristo nos hace no poder resaltar una sola, porque es perfecto en todas, hermano. No sobresala en una y hace opacar otra. Él es lo mejor en todo. Dios es capaz de sobresalir en todas las áreas de su vida y mezclarlo de una manera perfecta, hermanos. Nosotros no somos capaces, hermanos, ni siquiera de comprender dónde Dios mezcla las luces y las sombras, dónde Dios mezcla dos atributos tan distintos que se encuentran en un solo texto, hermanos. Uno puede preguntarse humanamente dónde es el punto de unión entre su mansedumbre y su juicio. ¿Dónde es el punto de su amor a castigar el pecado? Piensa en el texto, hermanos. Jehová, Dios, es tardo para la ira, hermanos, amén. Pero después dice, pero no tendrá por inocente al culpable. A veces nos cuesta trabajo hilar estas dos palabras. Nuestro carácter es imperfecto y humanamente a veces no comprendemos dónde se unen estas dos. Pero solamente hay una frase en medio de tardo para la ira y no tendrá por culpable al inocente. Y la pregunta y la frase que hila estas dos es que Él es grande en poder, hermanos. Primeramente el texto nos dice que Él es tardo para la ira.
Vayamos a Salmos capítulo 103, versículo 8 y veremos estos 3 puntos, hermanos. Salmo 103, 8 nos dice la Biblia: misericordioso y clemente es Jehová, hermanos, lento para la ira y grande en misericordia. Pero ahí no se acaba el texto, versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Pregunta, ¿el texto dice no hará o dice no ha hecho? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado. No dice no nos pagará, dice no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y me encanta el que sigue: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y vemos en este pasaje que hila las dos cosas, hermano: su misericordia con su juicio. Vayamos a Números capítulo 14, versículo 18. Y en lo que llegamos solamente escucha el texto: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, hermanos, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué bendición que tenemos un Dios tardo para la ira. La Biblia nos dice en Números: Jehová es tardo para la ira. No dice que no vendrá, dice que es tardo. Y grande en misericordia. Su ira es lenta, su misericordia es grande, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Quiero que podamos imaginarnos en la misericordia. La misericordia es como si cabalgara montando un caballo con un gran carruaje, y mientras va avanzando va cobrando la fuerza, porque Dios es grande en misericordia, hermanos. Y en eso se acerca el caballo de la ira con un paso muy lento, distinto al camino de la misericordia. Un paso lento, mas sin embargo tan arrasador, que no tiene prisa para destruir, pero en cuanto pasa, arrasa todo lo que está enfrente de él. Él es grande en misericordia y él es lento pero muy poderoso en la ira. La vara de la misericordia de Dios siempre está extendida, mientras que la espada de su justicia está en su vaina, pero puede sacarla con facilidad. Qué bendición que Él es lento para la ira, hermanos. Hasta el momento adecuado Él sigue siendo dueño de esa espada de justicia, hermanos. En el cielo vemos algunos ángeles y cómo oraban, unos a través de misericordia y otros a través de juicio. Unos con rapidez y otros con lentitud. Mira lo que dice Lucas 2:3, hermanos. Aquellos ángeles, Dios mandó a los ángeles para descender y dar las buenas nuevas, hermano. Y aquellos ángeles daban prisa. Y dice, perdona, en el texto de Lucas 2:13, perdón. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios manda un mensaje de misericordia a esta tierra que, aunque había mantenido silencio después de Malaquías, les contesta de la mejor manera mandando a Cristo, hermanos. Pero antes de Cristo mandó ángeles que se dieran prisa y le dijeran a los pastores que venía el Mesías, que venía Cristo. Gloria a Dios en las alturas, hermanos. Los ángeles vinieron rápido para dar aquellas buenas noticias. Mientras que el ángel de la muerte se acerca a Moisés y le dice: deja ir a mi pueblo. No te voy a dejar. Deja ir a mi pueblo.
no te dejaré, no los dejaré. Y en eso viene plaga 1. Lento para la ira, pero no significa que no viene. Deja ir a mi pueblo, plaga 2. Deja ir a mi pueblo, plaga 3. Obedece, Faraón, plaga 4. Faraón, plaga 5, plaga 6, 7, 8, 9. Manda el ángel. Muerte de los primogénitos. Él es lento para la ira. Su ira es muy lenta, pero cuando la suelta es completamente arrasadora. Miren lo que dice Éxodo 12:23. Dice la Biblia: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el marco de la puerta. Él les estaba hablando sobre la Pascua, sobre aquel Cristo, el Mesías que iba a venir a rescatarlos, y les decía: pon una señal en tu puerta y rociarla con sangre, haciendo saber, hermanos, que únicamente a través de la sangre de Cristo hay perdón, hermanos. De ahí aquel hermoso himno: que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre. Pon un poco de sangre en esa puerta para que aquel ángel se brinque la puerta y nadie muere en ese hogar. Lento para la ira. Y pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor, y grande en misericordia. Pero en aquellos egipcios que no decidieron arrepentirse, hermanos, fue una de las noches más tristes y largas que tuvieron en toda su vida. Dios es lento para la ira, pero arrasador cuando la permite, hermanos. Vayamos a 2 de Samuel 24:6. En este pasaje David hace un censo, lo cual Dios no le había pedido que lo hiciera. Y dice la Biblia, 2 de Samuel 24:16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Dios había soltado el ángel y le dijo: destruye Jerusalén. Pero Jehová se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era. Versículo 17 nos dice: y David le dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Dios es grande en misericordia, hermanos, y es lento en ira. Es un caballo que avanza muy lento, pero cuando avanza, destruye, hermanos, todo lo que se acerca. Muchas veces cuando la ira de Dios está a punto de hablar, lo interrumpe la misericordia en medio de su discurso. Y solamente por una razón, la ira de Dios es lenta, porque en ese lapso nos podemos arrepentir. ¿Por qué la ira de Dios no cae de un día a otro? Porque Él sabe que si nos toca su ira somos destruidos. Él es grande en misericordia y tiene la mano en la espada, hermanos. ¿Y sabes cuál es el deseo de Dios? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Te doy un servicio más. Te doy una predicación más. Te doy una oportunidad más. Y vuelve a guardar la espada, hermanos. Grande en misericordia. Los ángeles, cuando dieron las buenas noticias, no lo frenó. Les dijo: vayan y digan que os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Pero cuando el ángel iba a destruir a Jerusalén, le dice: detente, no destruyas a mi pueblo. Lento para la ira. Está hablando la ira y lo interrumpe misericordia y grita: piedad, piedad, piedad sobre aquel pecador. Y esconde un poco el rostro la ira, dando lugar al perdón y arrepentimiento para poder estar en paz con Dios. El texto nos dice: tardo,
para la ira. Démonos cuenta que Dios es tardo para la ira porque Él es el Padre de la misericordia, hermanos. Dios nunca castiga sin antes advertir. Primero Dios advierte. Es como un padre cuando primero le dice a su hijo: hijo, eso no te conviene, hijo. Lo digo por tu bien, hijo, eso no te conviene. Hijo, no lo hagas, primero advierte. Existen personas que no se saben controlar a sí mismo y primero castigan y después explican, y eso es un mal padre. Aquel padre que primero castiga y luego le explica es un mal padre porque su ira le gana. Dios es un buen padre. Primero instruye, luego castiga. Personas con muy mal carácter no pueden controlarse, hermano. Dios no tiene mal carácter. Dios es perfecto en su carácter. Y nos da tiempo al arrepentimiento. Hay padres que mientras están hablando con su hijo le dan una cachetada. Mal carácter. Dios primero instruye. Y después su ira viene, pero es muy lenta. Oportunidad para el arrepentimiento. Él manda advertencias vez tras vez, por medio de la Biblia, por medio de tu devocional, por medio de un mensaje predicado. Dios no destruyó ninguna ciudad en la Biblia sin antes avisarle la consecuencia y la condición de su pecado. Vayamos a Génesis 6:3. Ciertamente Dios castigó al mundo con el diluvio, pero miren lo que dice Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, lento para la ira, grande en misericordia. Porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días, ¿cuántos? Dios firmó la misericordia. La misericordia estaba firmada bajo 120. No eran 120 más un día, eran 120. Pero tampoco eran 70, eran 120. Cuando vemos esta historia y gente puede decir: es que Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. 120 años para buscar de Dios y prefirieron burlarse, hermanos, y decir: eso de Dios no es cierto. Lento para la ira. Su misericordia antes de inundar la tierra duró 120 años, hermanos. Sodoma no fue destruida de un día a otro. Mira lo que dice Génesis 18:24. Dios siempre mandó un mensajero. Y dice Génesis 18:24, quizá haya 50 justos dentro de aquella ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50? Versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora en mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás hallaran ahí 10. Dios dijo: no la destruiré. Lento para la ira y grande en misericordia. Esa gente era perversa. Dios fue lento para la ira. Dios nunca castiga sin previamente avisarte. Dios no destruyó a Nínive sin antes mandar a Jonás. No iremos al texto, lo leímos esta mañana. Se arrepintieron y Dios los perdonó. Dios no destruyó a Babilonia sin antes enviar profetas que predicaran. Y Dios no destruyó a Jerusalén sin antes decírselos. Miren lo que dice Mateo 23:37. Mateo 23:37 dice la Biblia: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios en su misericordia mandaba vez tras vez predicadores para que se arrepintiera Jerusalén, y Jerusalén dijo: no te quiero. Lento para la ira. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos?
Dios dijo: yo no te quería destruir, Jerusalén. Yo quería que tú fueras mi pollito debajo de mis alas, pero no quisiste. 38. He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Hasta que hoy en día vemos lo que quedó del templo, el domo de la roca por musulmanes. Lento para la ira, pero no significa que no venga. No destruye inmediatamente al hombre, primero le hace muchas advertencias. Mira lo que dice Job 33:14, hermanos. Job 33:14 dice la Biblia: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Hermano, Dios siempre habla de una o dos maneras. Pero el hombre no entiende, hermanos. Dios advierte por muchas vías. La más clara es su palabra. A veces te habla por medio de una enfermedad, a veces consecuencias del pecado, falta de paz. Dios nunca hiere de golpe. Primero amonesta y te dice: cambia esto. Lento para la ira. No solo es tardo para la ira, Dios es tardo en advertir, hermanos. Nos quedó claro que Él advierte antes de condenar, amén, hermanos, pero también es lento en advertir. Sus labios de justicia se mueven con ligereza antes de ejercerlo. No envió a Jonás a Nínive sino hasta que la maldad había llegado a su misma presencia. Y en lo que dice Jonás capítulo 1 versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Fíjense por qué. Porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sabes cuándo Dios iba a destruir a Nínive? Hasta que la maldad llegó a su presencia, hermano. Lento para la ira. Génesis capítulo 18 versículo 20. Dios le dijo a Sodoma y Gomorra que sería destruida con azufre, pero lo dijo hasta que dice el texto: Jehová le dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Van de mal en peor, es gente perversa que a lo bueno llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y fue hasta que la maldad y perversidad de Sodoma llegó a la presencia de Dios. Y hermanos, no es preferencia sexual, es pecado y rebeldía con Dios. Varón y hembra hizo Dios, hermano. No hizo nada a la mitad. Adán y Eva, no Adán y Esteban, hermano. Y la maldad llegó delante de Dios. Dios no inundó la tierra, sino hasta que los pecadores vivieron de una manera desenfrenada, hermano. Miren lo que dice Génesis 6:4. Dice la Biblia: había gigantes en la tierra en aquellos días, y se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, hicieron cosas ilícitas, hermano. Versículo siguiente nos dice más claro: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios iba a ejercer juicio hasta que esa maldad, hermano, y tanto mal pensamiento en el corazón de ellos llegó a su presencia. Cuando Dios hace una advertencia, Él es muy lento en sentenciar al culpable, hermanos. Miren lo que dice Lamentaciones 3:33. Dice la Biblia: porque no aflige ni entristece voluntariamente. Hermano, Dios no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El libro de Lamentaciones fue escrito, hermanos, en la decadencia, en la caída de Jerusalén, hermanos. Por eso se llama las Lamentaciones de Jeremías. ¿Has considerado la historia del Edén, hermano? Dios le dijo a Adán: Adán,
Tienes todos los árboles del huerto, ¿menos cuántos? ¿Y qué dice Adán? Ah, pues quiero ese que no puedo. Dios le dijo, el día que tomes de ese fruto, ese día vas a morir. ¿Dios le advirtió? Dios sí advirtió, hermanos. Miren lo que dice Génesis 3:8, hermano. Me pregunté, ¿se precipitó Dios en castigarlo al sacarlo del Edén? Pecó, tomó el fruto y oyeron la voz de Jehová. ¿Y qué hacía Dios, hermanos? Se paseaba, hermano. Lento para la ira. Ahí sabía Dios que había pecado. ¿Y sabes qué hacía? Se paseaba. Se paseaba en el huerto, al aire del día. Tal vez el fruto fue tomado muy de mañana y Dios dejó pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tal vez el sol empezó a esconderse y Jehová se paseaba en el huerto. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Te imaginas que ese texto hubiera dicho? Y Adán le clamó por perdón a Jehová su Dios. Lento para la ira. En vez de buscar a Dios, se alejaron de Dios, que es la peor decisión que una persona puede tomar de Dios, hermanos. Dios esperó casi hasta la puesta del sol y se presentó ante Adán, hermanos, cuando en aquellos gloriosos días Dios caminaba juntamente con el hombre. Y lo veo caminar lentamente, hermano, en medio de los árboles, tal vez lamentándose y muy triste porque Adán había pecado. Y lentamente, hermanos, tal vez una lágrima corría a sus ojos porque sabía la sentencia que debía dictar. Y escucho una voz doliente en el siguiente versículo que dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Misericordioso y clemente, lento para la ira, hermanos. Tal vez pensando, ¿por qué lo hiciste si te dije que no lo hicieras? Personas han dicho que malo fue Dios con matar a Adán, pero quien fue el desobediente fue Adán, hermanos. Dios simplemente fue justo. Fue lento en castigar, pero tuvo que hacerlo. Salmo 145:8, hermanos, nos dice la Biblia: clemente y misericordioso es Jehová, hermanos. Ahí podrías haber dicho un amén. Lento para la ira y grande en misericordia. Pregunta, hermano, y guarda esto por favor en tu corazón que estoy a punto de decir. ¿Por qué Dios es lento para la ira? Porque Él es muy grandioso, Él es muy grande, hermanos. Las personas pequeñas son rápidas para enojarse. Un perrito chihuahueño, hermano, nomás pasa alguien y se avienta y le ladra rápido. Pero un león está dormido en la hierba, hermano. Pero si se levanta, arrasa con lo que se le pasa enfrente, hermano. ¿Por qué Dios es lento en ira? Porque Él controla su carácter. No es un chihuahueño, hermano. Es un león. De la tribu de Judá, para ser más específicos. Tranquilo en la hierba. No tiene que mostrar su fortaleza. Él sabe quién Él es. Lento para la ira porque Él sabe que el castigo es muy fuerte. Regresamos a Nahum 1:3, hermano. Nos dice la Biblia: Jehová es tardo para la ira. Número 2,
Él es grande en poder. La única frase que hila, tardo para la ira y no tendrá por inocente al culpable, solo es una frase, hermano. Él es grande en poder. ¿Por qué dice grande en poder, hermano? Porque solo alguien fuerte puede detener un carácter fuerte. Dios a sí mismo se frena y dice: guardo mi espada. Grande en poder. La gente chiquita le hacen algo y repite rápido, hermano. Dios guarda silencio porque sabe que si habla lo destruye. Y es su gran poder lo que detiene su santa ira. Él tiene el poder en sí mismo para mantener su temperamento bajo control. Recordemos del gran poder de Dios, hermano. La Escritura nos dice que las nubes echaron inundación de aguas y tronaron los cielos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Dice la Biblia que la voz de Dios es como la del rayo, hermanos. Grande en poder. Me encanta Isaías 42, hermanos, que nos muestra un poquito de la grandeza de Dios. Y dice Isaías 40:12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Todo el mar del mundo le cabe en el hueco de su mano, hermanos. Grande en poder. Los cielos en la palma, con 3 dedos, junta el polvo. Le dio la vuelta al mundo y le sobra la otra mano, hermanos. El poder de Dios y su ira se sujeta bajo su mismo poder. Grande en poder. Si Dios no fuera grande en poder, ya todos estaríamos destruidos. Pero Él es grande en poder y frena su propio carácter. Sin embargo, la tercera parte del texto ahí de Nahum 1:3, regresamos. Número 1, tardo para la ira. Número 2, grande en poder. Número 3, no tendrá por inocente el culpable. Y no tendrá por inocente al culpable. Dios es un juez justo. Su ira es lenta, pero arrasadora. Cuando su misericordia va vez tras vez y nos dice: busca clemencia de parte de Dios. ¿Por qué no tendrá por inocente al culpable? Simple y sencillamente porque Dios es un buen padre, hermanos. Si su hijo se porta mal, te voy a ilustrar lo que hace un buen padre, hermano. Va con su hijo se porta mal. Hay algunos que hacen ahí un show y a él mismo le dan la nalgada, hermano. No se ve mal, hermano. Pero aquel padre que le dice: platicamos en la casa. Ese niño ya sabe que le espera en la casa. Lento para la ira, hermano. En la casa nos vemos. Y llegan en la casa y primero le dice: ¿te acuerdas que te dije que no me gustaban los berrinchitos? Y después le añade aquel buen padre: esto que voy a hacer me duele más a mí. El resto es historia, hermanos. El niño aprende la lección. Un padre con una mentalidad pobre ahí le da la nalgada. No, buen padre le dice: en la casa vemos ese asuntito. ¿Sabes qué hace Dios muchas veces? Nos vemos en la casa. No te voy a hacer aquí un show, pero nos vemos en la casa. Y lo hace por tu bien, hermano. Y lo hace por mi bien. Porque si no, yo sería un hijo rebelde, hermano, que me aventaría al mundo y al pecado. Y lo hace porque me ama. Él me castiga porque es un juez justo. Un golpe de gracia. Aunque Dios nos perdone, hermano, Él tiene que castigar el pecado.
Y tal vez alguien dirá, ¿y qué de aquel pecado que no ha sido castigado, hermano? Todo pecado merece castigo. Y cuando uno piensa en Isaías 44:22, que dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Hermano, qué versículo, hermano. Y dice, ¿si quién se llevó aquel castigo? Si Dios dice que hizo como una nube mis rebeliones y como una niebla, hermano, que desaparece mis pecados. Y Dios dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aunque tal vez no ejerce ese golpe fuerte en tu vida, el pecado fue castigado. Y cuando alguien pregunta, ¿y dónde fue castigado? La pregunta y la respuesta es, en el Calvario. Todo pecado fue castigado. Muchas veces propiamente, y algunas veces Jesús cargó aquellos pecados, hermano. En el Calvario, los azotes que debían caer sobre nuestra ingratitud fueron dados al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién pagó la consecuencia? Una palabra, hermanos: Getsemaní. Una sola palabra, hermano: Getsemaní. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dado la espalda? Y Dios del cielo diciendo, porque ese pecado que estás cargando en ti debe ser castigado, porque si no, no sería un juez justo. No tendrá por inocente al culpable. No que Cristo haya sido culpable, pero Él cargó todos los pecados, hermano. El texto nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero no nos engañemos, Dios sí castiga el pecado. El Edén fue arruinado, cayó fuego del cielo y destruyó a Sodoma y Gomorra mientras gritaban sobre el azufre. Cuando los hijos de Coré pecaron, la tierra se abrió y los tragó la tierra. Las 10 plagas de Faraón y la muerte de los primogénitos y el diluvio nos muestran que hay un Dios que ejerce justicia. Hay una parte que se nos olvida de el diluvio. Siempre que veo una clase de los niños, hermano, y enseñan sobre el arca, siempre es una arquita, hermanos, en forma de una media luna, una ventanita y por ahí se asoma una jirafa, la trompa de un elefante, hermano, un pajarito por ahí arriba, y pintan el agua azul cuando se les olvida que el agua era roja. El juicio de Dios descendió sobre la tierra, hermano, y toda alma viviente murió. ¿Te imaginas la madera del arca de la gente así, diciendo, por favor, ábranle? Lento para la ira. Dios es un juez justo, hermanos. Regresamos a Nahum 1:3. 2 textos y terminamos. Jehová es tardo para la ira. Gloria a Dios. Se apresura la misericordia diciendo, arrepiéntete, pecador, ven a Cristo. Mientras cabalga lentamente el caballo de la ira, tan lenta, pero destruye todo lo que se avecina, hermano. Y solo una palabra conecta esos 2 textos. Él es grande en poder, hermano. ¿Sabes quién frena el juicio de Dios? Su carácter. Sé que lo voy a destruir. Lento para la ira. Y mientras viene galopando la ira, hermanos, lentamente, Dios nos clama, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Porque Dios quiere decirle en un momento al caballo de la ira, detente,
Se arrepintió mi hijo, yo lo amo. Lo que quería no era castigarlo, sino su atención y que me sirviera. Y en medio de todos los 6 versículos que leímos de Nahum, se asoma Nahum 1:7, hermanos, en medio de una destrucción, al decir: Jehová es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. En medio de toda la ira de la destrucción de Nínive, el texto más hermoso de todo Nahum es Nahum 1:7. Jehová es bueno, lento para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable. Y gloria a Dios por esa palabra en medio, hermanos. Grande en poder. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos. Si Dios habló a tu vida, ¿por qué no dejas tu lugar y pasas al altar, hermano? Venid luego, dice Jehová, mientras el piano comience a tocar, hermano. ¿Por qué no pasar? ¿Por qué no galopamos hacia el caballo de la misericordia? ¿Acaso tú no necesitas misericordia esta noche? Es un caballo que va a prisa y grita: misericordia, misericordia, misericordia sobre aquel pecador. Pero recuerda que detrás del caballo de la misericordia está el caballo de la santa y poderosa ira de Dios. Tal vez tú pecas hoy y dices: ¿y por qué Dios no me castigó? Porque si supieras con qué te castigaría, estarías pidiendo clemencia. Lento para la ira, pero si no hay arrepentimiento, hermano, la ira vendrá. Dios nunca destruyó una ciudad sin antes advertirle. Dios nunca trajo calamidades sobre un individuo sin antes hablarle vez tras vez, tras vez, tras vez. Y fue tanto el tiempo que la ira se acercó, la santa y piadosa ira de Dios. Pero mejor agárrate del caballo de la misericordia, hermano. ¿Por qué no ha ejercido su ira, hermano? Porque Él quiere que estés en paz con Dios. Él quiere que nos arrepintamos para poder frenar el caballo de la ira y decir: detente, mi hijo se arrepintió. Detente, ira, mi hijo está en paz conmigo. ¿Qué detiene la ira de Dios? Su propio carácter. Y aprendamos una cosa, hermano: cuando alguien te haga un mal, no seas tan chiquito y respondas tan rápido. Guarda tu ira, hermano. Guarda tu ira, hermano. La gente chiquita ataca rápido. Dios no es chiquito, hermanos. Es un león. Pero Dios nos guarde el día que despertemos la furia del león, porque arrasará sin dejar a nadie en el camino. 120 años misericordia le extendió a la tierra. Si hubiese 10 justos, perdonaba Sodoma. Si Jerusalén hubiera escuchado a los profetas, no la hubiese destruido. ¿Cuál será el final de nuestra historia? Jehová es tardo para la ira. No tendrá por inocente al culpable, pero Él es grande en poder, hermano. Y en medio de el derrumbe brilla Nahum 1:7. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Señor, gracias te damos porque el caballo de la ira galopa tan lento. Y gracias porque el caballo de la misericordia galopa tan rápido, Señor, para tener nuestra atención y que nuestro corazón esté bien contigo. Ayúdanos a tener temor de Dios
y a vivir vidas rectas y que te honren, Señor. Y gracias porque eres grande en poder y tú mismo detienes tu ira por tu mismo carácter. Bendice a mis hermanos, escucha cada súplica y ruego que hacemos esta noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para entonar este próximo himno. Oh, tu fidelidad. Cantemos, hermanos.